Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablando Trementina. Este es un podcast diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy en Pintando a los Artistas con la gran maestra Marta Patricia Riveros. Marta es una artista plástica, dibujante y pintora colombiana que ha explorado en su obra el dibujo no como medio, sino como fin. Con una amplia trayectoria en la escena artística colombiana, su obra se sostiene en las fuerzas intrínsecas de sus líneas y sus trazos colmados de energía latente. Su rayón pulsante nos invita a rayar también, a dibujar lo que sentimos cuando vemos, a dibujar lo que escuchamos. Hoy nos mantendremos en una nebulosa donde el espacio-tiempo se mantendrá en dos dimensiones para profundizar en el poético ejercicio de dibujar. El dibujo desde cualquier punto resulta ser un hecho puramente abstracto. Es una acción, pero también un pensamiento. Es un concepto que nace en el imaginario, que aparece y desaparece, que existe como lenguaje, pero que aparentemente es real solo en el momento en que se vale de un medio para mostrarse. Un medio que no solo es el puente entre la concepción y la acción, sino la validación de su existencia. Hoy con nosotros, Patricia. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Natalia. Te agradezco a ti y a todo el equipo de producción de Trementina me hubieran invitado a este espacio a hablar sobre mi trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Realmente es un honor para nosotros contar con personas tan grandiosas, tan influyentes, digamos, en este medio, que pueden llegar a ser unos referentes muy importantes para los niños y los jóvenes que hoy estén queriendo ingresar en este mundo de las artes. Vamos a iniciar esta conversación. Realmente, lo que te digo, es un lujo para mí poder tener este espacio y conversar contigo y pues a partir de tus obras llegar a conocer un poco más de ti. Es una gran oportunidad para mí también. Te agradezco mucho. Bueno, vamos a empezar esta conversación con esta obra. Esta obra tiene unos trazos muy vitales, es la materia aquí, digamos, usada de una forma agresiva, fuerte, espontánea. El grosor del trazo se mantiene casi que en toda la obra. Digamos que si vemos arriba y abajo, pues aunque no está la línea digamos que en todo el plano de la misma manera usada, sí mantiene la misma jerarquía de línea. La línea está desordenada, pero no se nota una intención de encontrar una forma con esa línea o un motivo aparente o un tema. Sugiere un ejercicio físico muy exigente, ¿sí? Como si todo el cuerpo se dispusiera en pro de esta imagen. Eh, la obra, digamos que tiene un punto focal para mí y es en la parte superior derecha, tiene un exceso, digamos, de línea que hace que casi que aparezca una mancha oscura, ¿sí? Es un poco más oscura que toda la obra en general. Está justo al lado derecho superior, podría relacionarlo con que de pronto escribes con la mano derecha. Con esto quiero llegar al tema del cuerpo. Me gustaría saber cómo manejas tú el cuerpo en favor de estas imágenes que propones, cómo influye la respiración, la flexibilidad del artista, tu estado físico para canalizar esa energía ahí. Bueno, este trabajo que estás viendo mide 1,56 por 1,15, o sea, es un trabajo bastante grande. Regularmente siempre me motivó mucho por el soporte, ¿cierto? Y esto fue un soporte que encontré de cartón en este tamaño y pues inmediatamente fue mi primera motivación para hacer este trabajo. De antemano tengo previsto un poco lo que va a suceder en cuanto a acción, pero no en cuanto a resultado. Entonces,
dibujar ha sido una gran pasión para mí toda la vida y soy una dibujante de vieja data, de dibujo todos los días, yo creo. Entonces, este ejercicio se me da con facilidad, pero claro, este formato es supremamente exigente, pero cuando te metes en él, hay una inmersión en lo que está sucediendo, entonces te olvidas un poco de lo que está pasando con el brazo, con el cuerpo y estás completamente conectada con lo que está pasando entre el dibujo y el soporte. Sí, Sí, es un trabajo de gran acción, de gran acción. Estos formatos grandes yo los trabajé durante 2 años, después cambié el tamaño, pero durante 2 años trabajé estos formatos grandes que fueron para mí muy inspiradores. Me encantaba el resultado. Prácticamente es un trabajo que hago sin parar y no paro hasta que le veo completo sentido a los 1,56 del formato. sí, es un formato exigente. Realmente, bueno, sé que las personas que nos están viendo pueden estar muy interesados en ingresar, sea al dibujo o a la pintura, a cualquier técnica artística, pero si están haciendo, se entenderán que la pintura y el dibujo requieren de una ardua concentración. Por ejemplo, uno termina realmente cansado cuando empieza una obra y más cuando es como de este estilo, cuando tú dices, no, yo no termino hasta que se termine la obra, ¿sí? Entonces, el esfuerzo físico, pero además mental, pues es bien exigente. ¿Cómo puedes también ahí relacionar la emoción? Uno se despierta con el ímpetu y las ganas de, porque además esto tiene una energía vibrante, lo que te digo, es el trazo fuerte, no sé si sea en carboncillo, pero está usado de una forma muy desprolija, digamos, suelta. Ahí la emoción, ¿cómo influye? Bueno, este es un trabajo que se llamó el dibujo antes del dibujo, ¿cierto? Que los primeros trabajos abstractos míos vienen del ejercicio de hacer línea antes de dibujar. Entonces, eh, desde el momento en que yo empiezo a incursionar en el arte abstracto a través de la línea, la emoción completa es esta incursión y cada trabajo que hago, pues es para mí primero una sorpresa el resultado. Entonces es muy emocionante, a mí me genera una gran emoción el momento en el que me comprometo con cualquiera de los dibujos y su exigencia técnica. ¿No? Este trabajo que como te digo que era de una serie del dibujo antes del dibujo, pues todo su valor está en el trazo, que es un trazo de carboncillo, o sea, cómo tienes que poner la emoción en ese carboncillo para que pueda cambiar esa línea en los diferentes planos y profundidades que ves en este trabajo. Es diferente, un poco diferente verlo en físico que verlo en foto, ¿no? Porque Cierto. cuando lo ves en físico un poco también te remite un poco a un tejido, ¿no? Aunque no es mi intención y ha sido nunca mi intención con mi trabajo que el tejido sea referencia, pero es un tejido lineal. Entonces, la emoción que yo siento es una emoción vibrante de acción, ¿no? Ujú. De acción y de esperanza sobre ese resultado, pero realmente no tengo una emoción de otro tipo, de que tengo conectado algún sentimiento con este trabajo adicional, sino el mismo hecho de estarlo haciendo y estarlo explorando y estarlo investigando. Existe lo que tú dices, hay como un patrón, ¿sí? Que inconsciente, pero que dentro de ese hacer y ese explorar con la línea, pues empieza a marcar como unas tendencias, ¿sí? Por ejemplo, yo veo aquí que se mantiene un margen. No sé si eso fue a propósito, pero como queriendo enmarcar el dibujo, si bien es abstracto, no busca expandirse hasta el límite del formato, ¿sí? Salirse del formato del soporte, sino que respira casi que contenido en el vacío.
Hablo del vacío porque no sé si este espacio haga parte de ese tejido, como tú de pronto haces la analogía, pero como el efecto del vuelo en estela de las aves o el cardumen de peces bailando en sincronía, digamos, libres pero contenidos, ¿sí? Como que no se salen de ese espacio. En el lenguaje que exploras, ¿tu discurso flota en el vacío buscando un medio o pertenece pues ya a un espacio? No, siempre, o sea, has sido muy acertada en tu consideración, siempre está flotando en el vacío. Como te decía en un principio, el soporte para mí tiene una grandísima importancia, o sea, el soporte es el que sugiere la factura de mi trabajo. Entonces, siempre procuro dejar el soporte a la vista. Yo creo que en todos mis trabajos vas a encontrar sean dibujos, sean lienzo, que procuro tener un respeto por ese soporte y dejarle algún tipo de protagonismo. Entonces, sí es súper importante para mí entrar. Yo entro en el soporte un poco como si fuera un espacio a conquistar, pero un espacio a conquistar que no me pertenece completamente, sino que estoy explorando. Ok, sí, como ese lenguaje encontrando el medio, pero digamos que aquí me remito mucho al medio porque, como te decía, ahora sé que estás explorando, digamos, nuevos medios y es como si ese lenguaje se pudiera integrar con cualquier, digamos, soporte, ¿sí? O sea, el soporte debe existir pues, para que fluya la conversación, pero no en sí mismo hace parte de la obra como tal. Vamos aquí a cambiar de obra y vamos a continuar. En esta obra, a diferencia de la anterior, pues vemos, digamos que diferentes calidades de línea, diferentes fuerzas aplicadas al material. La mancha empieza a aparecer, dándole profundidad al dibujo. Es un dibujo mucho más tridimensional que el anterior. Se puede percibir lo que está delante y lo que está detrás. Hay una información aquí en la parte inferior izquierda, ¿sí? Que empieza a ingresar como al dibujo, ¿sí? Como a chocar con una especie de tejido, tú lo llamas, ahorita lo llamabas tejido, o una malla, una tela muy delgada con unos trazos muy finos, muy delicados. Es como si esa información brusca que entra además en primer término, lo que te digo de la tridimensionalidad, entrara infinitamente, ingresara información a esa mancha, a eso que se convierte en una mancha. Eh, tenemos ahora color aquí, un color tierra que vuelve también un poco más orgánica la obra, y el rayón pues da la ilusión de una línea de horizonte aquí. Realmente es fácil verlo casi que en todos sus términos, en todos sus planos. ¿Sí? Esto es como una primera exposición de lo que sería ya la caligrafía del lenguaje que quieres proponer. Bueno, los formatos grandes que vimos anteriores, yo hice este trabajo aproximadamente durante 2 años. Y luego sentí el deseo de llegar al espectador de una manera más íntima. Sí, mi primera propuesta de estos rayones que vimos y de estos formatos tan grandes fue para mí personalmente como romper con una cantidad de paradigmas del dibujo, pero seguido de esto tuve el deseo de entrar a comunicar una situación más íntima sobre la composición y sobre el trazo. Entonces cambié de formato. Este trabajo es un formato 50 por 70, se llama Conversaciones con la línea. Sí, entra el color como un elemento adicional y la propuesta en general es sobre el soporte, que ya he hablado de la importancia que tiene para mí el soporte. Propongo algo que es espontáneo y luego entro un poco a controlar ese algo que sucedió
de manera espontánea, que fue el color. En ese algo que propongo, que siempre ha estado, em, la línea ha sido muy conducente en todos estos trabajos, me encontré con ese elemento muy básico y muy humano que fue la red, ¿cierto? O sea, esta red, y me ha tenido cautivada durante muchos años. Me parece que es tan simple y tantas cosas de la humanidad se han desarrollado a través de este término tan sencillo que es el urdimbre, el plano cartesiano. Es un elemento muy sencillo que ha acompañado a la humanidad, que es esta red, y es mi forma ha sido mi manera como de darle coherencia a a toda esa forma de rayar, de proponer distintos volúmenes de línea, y un poco un acción alocada que va cogiendo un poco de estructura a través de ese elemento tan humano que es la red. Sí, yo lo había relacionado con una malla, ¿sí? Porque Sí, una malla, o sea, es cierto, y en general lo he trabajado en todos sus significados, ¿cierto? O como una malla, o como un urdimbre, o como un plano cartesiano. En general, solo la forma de la cuadrícula ha sido para mí un elemento de amarre para toda la composición. y es, digamos, muy interesante poder llegar, por ejemplo, a este tipo de lenguaje cuando tú nos cuentas que bien fuiste, digamos que una pintora figurativa. Entonces, en esto del rayón, ¿cómo se evita, digamos, la necesidad de la forma en el rayón? Generalmente, y además siendo un dibujo, ¿sí? Perteneciendo al dibujo, porque otra cosa sería desde el lenguaje literario, por ejemplo, ¿sí? Uno cuando es pequeño aprende a dibujar con la forma, o así le enseñan a dibujar a uno, y le enseñan a escribir con la línea, ¿sí? Entonces, casi que llevar la línea al dibujo, pues resulta ser, ¿cómo haces para que no te obligue el rayón a la forma, para que no se pierda la línea? Eh, pues esos ejercicios en formatos tan grandes ayudaron un poco. No, no necesito la forma, ¿sabes? En algún momento me di cuenta que era una artista abstracta y me alegré mucho de ello. Entonces, no, no la necesito, o sea, ni le huyo, ni la busco, ni le huyo, ninguna de las dos posiciones. Simplemente no soy una dibujante de formas. Es curioso porque digamos que en el dibujo hay dos polos opuestos que me llaman hartísimo la atención, que es la abstracción y el retrato, ¿cierto? Entonces es curioso las dos cosas, pero yo creo que en el tiempo que yo fui una artista figurativa, no fueron los valores de representación los que me apasionaron del dibujo. Yo creo que fueron más los valores abstractos dentro del mismo dibujo figurativo, ¿cierto? Que era cómo, cómo construías un prisma, cómo llegaba la luz, cómo construyes ese volumen que es un rostro, cómo se divide la escala de grises en ese rostro, cómo se comporta la composición. Entonces, creo que aun siendo figurativa toda la vida fui una artista abstracta. Sí, digamos que es un lenguaje no muy común, ¿sí? En el dibujo. Y digamos tú, no sé, quiero saber si tú también aprendiste a dibujar con la forma. Sí, porque despegarse de eso, tú me dices, no, realmente pues para mí es muy natural. Me dices que ayuda el gran formato cuando hacías el ejercicio antes de dibujar, antes de tener esa intención de dibujar. Pero ¿en qué momento te das cuenta que esa es tu forma de interpretar el mundo finalmente? En alguna oportunidad comencé a hacer una carpeta de cuáles eran los artistas que me interesaban realmente, ¿cierto? Cuando ya empiezas como esa búsqueda de, bueno, ¿y qué es lo que quiero hacer?
Igual durante el tiempo que fui figurativa también tuve esa búsqueda, pero en este momento particular, entre que comencé como esa exploración, realmente qué es lo que quiero hacer, comencé a recopilar una carpeta de quiénes eran los artistas, situaciones, fotografías, eh, que yo creía que estaban más cercanas a mí, que realmente resonaban conmigo, y en esa carpeta encontré que casi todos los artistas eran abstractos. Entonces, en ese momento me pregunté, ¿cierto? Porque, pues, como te digo, había tenido una educación muy rígida dentro del dibujo, de la figuración que me encantó y que me parece absolutamente enriquecedora. Em, pero cuando me di cuenta de esto fue una grandísima liberación, grandísima. O sea, es que en este momento no necesito la forma para nada, ni la necesito ni en este particular momento no la quiero, puede que en otro momento, pero también me di cuenta que ser abstracta no es un estilo tuyo de dibujar, ser abstracto es una forma de ser. Ujú. Es una manera como tú percibes el mundo a través de unos valores diferentes que no son la narrativa de la figuración, ¿cierto? Y percibes otros valores del mundo a través más de las formas y realmente de la plástica. A mí me parece curioso eso que dices. Yo hago énfasis en, digamos, en detectar ese momento donde se da esa chispa, ¿sí? Porque a veces uno puede estar caminando sin darse cuenta cuál es el lenguaje que uno quiere, por el que uno quiere caminar, ¿sí? Pero con otra artista que hablábamos también, ella también me decía, curiosamente, que ella se fue al apunte. Ella empezó a revisar sus libretas y se dio cuenta que ella dibujaba, por ejemplo, familiares, amigos, y decía, bueno, mi tema será ese. Uno puede irse por la técnica, por el tema, digamos que la decisión ahí es como, ¿qué es lo que yo hago mejor y qué es lo que a mí me mueve más? ¿Sí? Eso que tú dices de la abstracción, pues darse cuenta es como también ese cúmulo de experiencia, lo que hace que uno vea más cosas. Aquí quiero volver a la malla, ¿sí? Porque se me hace que pues las líneas delgadas ahí generan esa malla delicada, ese tejido que técnicamente es casi que un asunto de paciencia, de control, de delicadeza. Además que tú hablas ahora del pequeño formato, o sea, cambiaste el gran formato por un formato en el que cualquier cosa puede ser más susceptible pues, afectar el dibujo, ¿no? Yo lo veo como un fino filtro que condensa la materia que viene, la información que viene en los planos que están adelante de él. Este ejercicio tan delicado frente a la obra anterior, digamos, revela tal vez dos momentos de tu vida. Sí, sí. Este trabajo de esta época siempre fue un trabajo más poético, ¿cierto? Claramente el otro trabajo fue un poco una rebelión y este fue un trabajo más poético. Este trabajo también reunía mucho el amor por el dibujo y el conocimiento que tenía del dibujo. Tengo un gran respeto también, como te digo, por esa formación dentro del arte figurativo. Entonces, toda esa delicadeza en el manejo del carboncillo, en el manejo de la línea, el cuidado del color, el cuidado de la escala de grises, de la intención del trabajo, que es algo pues eh, muy delicado. Sí tuvo una intención muy diferente a lo que tenían los trabajos anteriores y mucho más íntima. Sí, se percibe eso. Digamos que este es mucho más delicado y podemos ver lo que yo te decía que definía como esa caligrafía de tú en algún momento
hablas de que el dibujo tiene todo para representar muchas cosas, para representarse en sí mismo, ¿sí? No necesita de pronto de la pintura o de cualquier otro apoyo de otra técnica, ¿sí? Pero aquí es como esa obra que nos muestra precisamente esa caligrafía. Vemos profundidad, vemos mancha, vemos intención, vemos fuerza, vemos delicadeza, todo sin cambiar de material y sin cambiar de técnica, ¿sí? Sí, Incluso sin cambiar de color, o sea, es como entender y entender toda la riqueza de ese lenguaje, ¿no? sí, sabes que también me preguntaba un poco en las exploraciones que estaba haciendo, que si puedes realmente expresarte con lo mínimo, pues vas por buen camino, ¿cierto? Em, Cuando estás haciendo un dibujo y propones una línea y le sumas una forma, pues ya tienes 2 problemas de composición y tienes estas 2 cosas más el espacio. Y si le sumas un gris, entonces ya tienes 3 problemas de composición. Entonces, me parece también que concentrarse en lo mínimo para mí era un buen camino para tener un resultado que se acercara más a lo que yo estaba sintiendo, con lo que estaba resonando. Esta es una buena descripción, digamos, de lo que es, bueno, lo menos es más, ¿sí? Menos es más. Entonces, pero Exactamente. pues para llegar a ese entendimiento hay que tener un vasto recorrido porque pues la exploración de uno es muy, muy básica y lo que te digo, a uno le enseñan es desde la forma, uno inicia con la forma, entonces despegarse de esa forma, recuerdo también cuando uno empieza a pintar que incluso hasta la forma de coger el lápiz y soltar esa forma de escritura para liberar un poco la mano y dejar que el trazo se aligere, pues eso es difícil. ¿Sí? Entonces, imagínate ahora poder entender el dibujo desde las diferentes calidades de línea, por ejemplo, de todo lo que trae detrás y que nosotros no aprovechamos, sino que tratamos es de redundar en información que de pronto tampoco no termina comunicando. Vamos aquí a pasar a otra obra. Esta obra, bueno, esta obra, digamos que si bien la anterior nos muestra algo así como lo que yo llamaba la caligrafía de tu lenguaje, en esta percibimos lo que yo llamaría la gramática de tu lenguaje, ¿sí? Del lenguaje Ujú. que tú propones, lo que la hace también más formal. Ya aquí empezamos a ver, digamos, la línea más recta, ¿sí? La línea se vuelve más contundente también, el lenguaje más preciso, la escritura se ubica en un espacio, ¿sí? Aquí ya parece que tiene un espacio y pues se enriquece más el discurso visual. Vemos unas pequeñas lineecitas que aparecen en cada línea vertical y horizontal, como dándonos más información en este punto del camino donde ese lenguaje ya está mucho más codificado, digámoslo así, ¿cómo enfrentas tú el lienzo en blanco ya con el lenguaje un poco más definido? Siempre tengo una intención sobre el trabajo que estoy haciendo. Y esa intención está ligada a lo que ocurrió con el trabajo anterior. Entonces, un poco la intención en este nuevo trabajo fue resaltar códigos que había encontrado, ¿cierto? Que poco a poco me fueron llevando a que podían ser códigos sonoros, pero en una especie de sinestesia, pensando en que es posible oír un dibujo. Entonces, fueron pequeños códigos que para mí representaban un poco un sonido, hacer una línea con pequeños puntos o hacerle unos pequeños trazos horizontales siempre hacía que la línea vibrara de una manera diferente. Entonces,
este trabajo me gusta mucho, esta serie que se hizo es un trabajo de una gran profundidad, por eso te digo, verlo físicamente es un poco diferente, la foto nunca logra la cantidad de dimensiones que tiene el trabajo, pero en profundidad y transparencia era un trabajo muy rico y esa profundidad se logró a través de esa pequeña acción que para mí representaban un poco como sonidos. Sí, empieza a ser algo como el lenguaje de la energía, digámoslo así. Ujú. Lo que no se ve, pero que está. Sí, nosotros, la materia para nosotros es mucho más evidente, sí, de hecho la tenemos mucho más codificada, la física y la química, pero la energía es más difícil de percibir, es más difícil de percibir su forma. Esto que tú dices aquí, por ejemplo, se hace hincapié en algunas partes de ese discurso que quieres dar. Tiene mucho sentido con que lo relaciones con ya un discurso sonoro, ¿sí? La imagen del sonido. Esa intención que tienes de ratificar la línea en esas partes, en puntualizar esos fragmentos de la obra, además de estar unida, ahora que me dices, a un discurso sonoro, ¿qué más puede representar en el discurso, digamos, pictórico, o en el discurso del dibujo como tal? Bueno, creo también que, bueno, importante lo que decías ahoritica sobre la materia, un poco, si uno lee la definición de abstracto, pues encuentras que es algo confuso, indefinido, que no tiene presencia real, pero a mí, por el contrario, me parece que el lenguaje abstracto lo que ha hecho es dar un espacio muy específico a condiciones que no son posibles representar a través del lenguaje narrativo de la figuración, ¿cierto? Entonces, eh, claro que en un trabajo como este, la composición bidimensional, que es para mí de gran importancia, porque no crear unas falsas expectativas en este dibujo que estás haciendo y la perspectiva en algún momento es una falsa expectativa, sino crear un diálogo a través de una narración bidimensional para mí abre una cantidad de mundos vinculados con la música y con la poesía. Yo creo que este es un trabajo muy espiritual. Esta serie para mí es de una profundidad de meditación y una espiritualidad en toda su composición y su elaboración. ¿Cómo llegas a ese plano o a ese eje Z, ¿sí? Ese eje Z que termina siendo la profundidad que uno dice, pero en dos dimensiones, ¿cómo podemos llegar a ver ese lado profundo, ¿sí? Nosotros lo vemos, esto empiezan a hacer obras tridimensionales, ¿sí? Pero relacionadas con digamos, con eso que hablas de la espiritualidad, pareciese que ese fuera el eje Z que le faltaba a ese primer dibujo, que era el dibujo sin intención. Ahora hay una intención y es profundizar en el lado espiritual. ¿Cómo está relacionada esa parte espiritual de tu vida con la obra? Bueno, hablábamos ahoritica sobre el momento en que yo defino que mi trabajo va a ser abstracto, que me entiendo como una artista abstracta y básicamente esto está ligado completamente al crecimiento personal. ¿Cierto? Entonces, que es lo que creo además que todos los artistas en algún momento eh, tenemos este hallazgo, que eso que estamos haciendo, que lo hacíamos en principio por gusto, está completamente ligado a tu crecimiento personal.
Como te dije, yo soy una persona de vieja data de estar dibujando permanentemente todos los días y ese ejercicio para mí de dibujo es como mi forma de meditación. Entonces, los cambios que ves en el dibujo, pues son necesidades que he tenido en las épocas que he trabajado cada serie. Sí, sí se ve digamos que una madurez en eso, pero desde el entendimiento del lenguaje que tú misma propones, o sea, como un descubrimiento, pero que va volviéndose más potente con el tiempo, ¿no? Aquí vamos a ver otra de tus obras que se llama Tejido Gráfico. Digamos, también tiene un nombre muy sugerente en este caso. Aquí en esta aparece la pintura, se escribe con otro color, digamos que con la ausencia de color, abajo se ve la parte de abajo del verde que pones ahí, se ve la línea, pero ya con otro tono. Se teje ya como un poema gráfico, ¿sí? Tiene una intención muy clara. Digamos que en este camino que hemos visto en tus obras, pues hablamos del primer dibujo no intencional o no intencionado y este ya parece tener una intención muy clara, ¿sí? Pues yo lo describo como un poema gráfico. Es armonioso, el discurso baila con el color aquí. Si bien no tiene espacio, ya empieza a componerse de otros elementos también. La composición del verde que propones es geométrica, como si midiera la justa cantidad de color, embelleciendo la obra. Aquí el mensaje es importante, lo que te digo, se nota como una intención ya. ¿Este tejido gráfico tiene destinatario? Destinatario, no te entiendo la pregunta que me haces. Es decir, si fuese un poema gráfico, eh, puede ir dirigido a alguien, si fuese así, ya este discurso que propones aquí tendría una intención con alguien. No, no. No, todos mis trabajos son reflexiones sobre el mismo dibujo y acercamientos a la vida mía. Obviamente, destinatario, yo creo que es todas las personas a las que llega el trabajo un poco, ¿cierto? Eh, Siempre que estoy trabajando, pienso que estoy haciendo un dibujo, eh, pero no me abstraigo del hecho de que ese dibujo al final es un cuadro, ¿cierto? Y es un cuadro que va a ocupar un espacio. Y guardo la ilusión de que ese cuadro que va a ocupar un espacio realmente modifique y estructure ese espacio de manera diferente. Entonces, el destinatario son los observadores y las personas que aprecian la obra. Ok. Aquí el color usado, por ejemplo, está un poco oxidado en la parte de abajo, digamos, también si planteáramos una línea de horizonte, pues en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra del dibujo. No sé si esto nos puede aproximar de pronto a tu paleta pictórica ya en este nuevo lenguaje que propones desde la abstracción. Finalmente, pues no es un lenguaje literario y sea en un lienzo, en un cartón, pues se va a definir como un dibujo, ¿no? Te proporciona de pronto mucha más confianza ya en este punto. Este tipo de imágenes desde la plástica, digámoslo así, o sea, ya habiendo encontrado un lenguaje, ya teniendo esa solidez, pues, en lo abstracto, incluir el color, ¿sí? Y ya la forma como aquí, por ejemplo, está muy al centro el dibujo, ya se propone una composición muy clara. Desde la plástica esto ya empieza a ser más contundente, digamos, te genera más confianza este dibujo. Sí, sí, y también encuentro muy acertado lo que dices, porque realmente encontrarte con un lenguaje, yo siento que no es camino fácil, ¿cierto? Entonces, encontrarte con un lenguaje es un hallazgo
glorioso, o sea, para el trabajo, porque es como si hubieras encontrado tu caligrafía, tu forma de expresión, en lo que te sientes más cómoda. Pero después de que encuentras este lenguaje, también sabes que a través de este lenguaje puede ser poética, puede ser lírica, puede ser crítica, ¿cierto? O sea que igual hay un abanico de posibilidades dentro del lenguaje que estás manejando, ¿cierto? Y entonces, pues cada momento viene con su inquietud. En esta serie que trabajé, que se llama Tejidos Gráficos, me gustó mucho la propuesta del color completamente limpia, o es como el adversario del dibujo, o sea, que venía a jugar como si fuera un adversario, pero completamente en armonía con lo que estaba sucediendo con el tejido. Entonces, la primera propuesta, que es el color puro, que entra como color con el nombre color y con el nombre verde, entonces entra sin titubeos, entra claramente como un espacio de color y es conciliado en el color de abajo con el dibujo que va a ser el tejido. Entonces, sí, como dices, también lo siento muy poético, Sí, pero sí hay, es una propuesta plástica cuya composición ha sido determinada desde un pensamiento plástico, ¿cierto? Un poco más comprometido con lo que es el espacio, con lo que es la obra, con lo que es la composición. Te decía ahoritica que en ningún momento en mi trayectoria de abstracta he negado los valores y todo lo que aprendí en el arte figurativo. sí, hay algo que yo leía una vez de Rocco, que también cuando pasó a la abstracción, pues obviamente el lenguaje cambia y entonces uno debe también empezar a entender, ¿sí? Las nuevas formas, el color incluso de otra manera, o sea, los valores del dibujo en la abstracción, pero los dibujos, los valores de la pintura también en la abstracción. Él decía Ujú. algo así como, no es lo mismo un centímetro de verde que un metro de verde. O sea, finalmente el metro de verde me va a estar dando más información, ¿sí? Entonces Claro. es como ahora entenderlo de otra manera. Tú, aquí desde la plástica, o sea, ya habiendo entendido el lenguaje, pues desde la plástica empieza a hacer una cosa mucho más, lo que tú dices, mucho más armoniosa, porque ya se puede jugar es con qué propongo ya desde la composición y desde mi propuesta plástica, ¿sí? Ya habiendo Ujú. entendido el lenguaje. Eh, ya en este punto de tu vida, digamos, de confianza en el dibujo que se aprecia claramente, ¿cómo ya tú en qué posición de tu vida estás? Eh, pues creo que durante toda la vida mía dibujando o antes de dibujar he sido una persona muy interior, siempre. Entonces, yo soy una persona que no me concibo sin movimiento, ¿cierto? Todo el tiempo y la obra me acompaña permanentemente. Soy una persona supremamente inquieta en, en dónde estoy, cómo me siento, cómo camino, hacia dónde camino. Entonces, siempre soy una persona muy reflexiva y muy analítica. Sí, eso finalmente resulta como traduciéndose en la obra. Tú dices lo del retrato, ¿no? Dices, pues hay como una paradoja y es que la abstracción en el dibujo, pero también tengo la intención del retrato. Pero si yo pudiera, no sé, tener un retrato de ti en ese momento, pues sería también algo así, ¿sí? Entendiendo tu obra, Sí, retrata mucho lo que, pues tu parte interior. sí. Eh, Vamos a avanzar con otra obra. Eh, bueno, esta obra ya, digamos que aquí la línea ya es casi perfectamente recta, el color se
integra, ya digamos que no sabemos si es un fondo con líneas o unas líneas con fondo, ¿sí? Como el chiste de la cebra, algo así. Sí, El trazo muy ya es mucho así. más arquitectónico, digámoslo así, contrastado con el color difuminado. Yo siento que aquí hay como una dualidad de cosas, ¿sí? Está el color cálido con el frío, el azul. Pareciera que esa dualidad le da contundencia a la obra porque ya es una obra muy, muy estructurada, ya con un lenguaje súper claro y súper definido. Eh, ¿Cómo sientes haber descifrado el código? Eh, digamos que ya en esta propuesta tan estética. Pues digamos un poco que camino con expectativa sobre cada decisión que voy tomando, ¿cierto? Nunca sé qué va a pasar ni cómo va a ser, pero el trabajo anterior, como te digo, propone el siguiente, siempre. Esto ha sido una tarea permanente durante todos mis años de dibujo. Entonces, el trabajo anterior propone una inquietud diferente. En este caso, en esta serie que estoy haciendo, que es lo que estoy haciendo actualmente, em, el espacio para mí tiene una gran importancia, pero el espacio, como quien llega a un espacio vacío y tiene que conquistar, puede ser el espacio cuando llegas a una nueva casa, el espacio cuando llegas a un nuevo paisaje, el espacio que recorres en la calle. Y son espacios que en principio tienen una propuesta y que tienes que llegar a conquistar esa propuesta con valores éticos y estéticos, digamos un poco. Entonces, el color siempre es la propuesta de ese espacio que no es uniforme, que no es definido, que tiene sus valores propios y es un espacio con el que tienes que dialogar hasta encontrar una armonía. Y ese reto me parece muy hermoso, no solo en la pintura, sino en todos los espacios, porque relacionarte con las personas es un nuevo espacio, relacionarte con la política es un nuevo espacio, relacionarte con tu misma casa es un nuevo espacio. Entonces siempre son espacios amorfos de alguna manera en los que tú tienes que llegar y formar parte de. Entonces, esta experiencia me ha encantado en este momento del trabajo. Esta obra podría llegar a ser como ya, digamos que la metafísica de tu lenguaje. Ya hay una claridad en cuanto a la gramática del mismo. Me parece curioso que si nos devolvemos a la imagen anterior, pues en esta ya, por ejemplo, si bien hay color, pero ya no hay pintura, ¿sí? Es como si hubiese explorado con eso. Igual la pintura sigue siendo pintura, ¿sí? Sigue siendo materia, pero aquí ya dices, bueno, propongo el color, pero desde el mismo dibujo. O sea, ¿cómo se toma esa decisión del color? Eh, el color jugando con el dibujo y no retomando la pintura como en la anterior. Tengo dos aspectos en esta serie. Una parte de este trabajo está hecho en acrílico, algunos cuadros están hechos en acrílicos con una propuesta diferente y otros trabajos están hechos en pastel. Entonces, el trabajo de pastel y carboncillo está un poco más integrado con el material, con el soporte. Eh, y la propuesta se ve un poco diferente. Mientras que la propuesta en acrílico es un poquito más brusca, entra de una manera un poco más imponente de lo que entra el pastel, pero ambas son situaciones a conciliar. Sí, o sea, como que la técnica ahí va, digamos que con una intermitencia, ¿sí? De acuerdo a lo que nos quieras plantear en cada momento. Esta obra a mí se me hace ya, pues,
obviamente contundencia ya de un maestro que ha entendido muy bien su estética, su forma, lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Entonces, pues, no, para nosotros, digamos que es una gran oportunidad y un gran honor tener toda esta discusión alrededor de tus obras porque podemos conocer, digamos que de una u otra manera, de una forma resumida, ese paso por el arte de una persona que, como tú bien lo dices, dibuja todos los días, que tiene una disciplina que la ha llevado pues a obtener obras de este nivel. Yo te agradezco mucho tu participación en este programa. De verdad que, como te decía al principio, necesitamos más referentes así. eh, para todos los que nos anima el arte, para todos los que encontramos en el arte un lenguaje propio, ¿sí? De nuestras necesidades y de nuestras preocupaciones. Yo quisiera de pronto, no sé si tú nos quisieras regalar unas palabras para todas esas personas que se inician en el mundo del arte y que de pronto están hasta ahora averiguando por qué tendencia, por qué camino se van. Bueno, quien está iniciando el mundo del arte está entrando en un universo eh, eh, lleno de posibilidades, o sea, es un universo completo que requiere una gran vocación, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental porque no es un camino que tú puedas interrumpir ni dejar botado eh, eh, en el medio del recorrido. Es un camino que exige un compromiso inmenso, inmenso. Entonces, pues yo creo que quien está entrando en el mundo del arte y pronto se da cuenta que es capaz de este compromiso, pues adelante, porque me parece que es un camino hermoso que acompaña la vida de uno. Ha sido para mí una gran alegría toda la vida haber recorrido el camino del arte y ser artista, pero asimismo, ha habido momentos que es muy difícil mantenerme en la propuesta y en el propósito y en la vocación, y ha sido de gran alegría, y yo creo que es un éxito del artista, sobre todo permanecer. Sí, y además nosotros hablando desde de un país como Colombia, donde puede llegar a ser todavía más complejo permanecer, ¿sí? Mantenerse pues no solo en su discurso, sino en su oficio de hacer todos los días, de convencerse de que por ahí puede estar la cosa, de vivir del arte. Entonces, pues yo creo que para un artista aquí en Colombia puede llegar a ser más complejo que un artista europeo, por ejemplo. Entonces, yo te agradezco una vez más tu presencia en este programa. De verdad que tener esta posibilidad con maestros como tú que nos dejan hoy un momento memorable que sin duda pues será una puerta abierta para todos aquellos que nos iniciamos en el arte, para que tengamos un camino digamos más consciente y más respetuoso por nuestro propio lenguaje. Te agradezco una vez más por habernos acompañado hoy en este programa, Patricia. Gracias por la oportunidad de poder hablar un poquito sobre cómo ha sido y por qué han sido los cambios y de dónde me nacen y de dónde me nace el lenguaje. Te agradezco mucho la oportunidad que me das de que se escuche un poco sobre mi obra. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, si usted es de los nuestros y está convencido de que es un loco de mente brillante, suscríbase a este canal y síganos. Realmente este espacio también está dedicado para usted. Si usted tiene un talento y considera que necesita un espacio para hablar, pues este es su espacio, lo invitamos aquí. Este podcast es producido por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film y la presentación de Natalia Zanabria. Muchas gracias.